Y estos carros de última generación, ustedes me lo van a pagar en partes. Y por la confianza que le tenía, por la ascendencia como dirigente del gremio de transportistas, de empresarios del transporte, que inclusive hacían huelgas bajo su dirección, hace varios años, era un dirigente bastante conocido, ustedes lo pueden ver en noticias, el señor Rau, ¿no? De apellido Rau. Le dijo, bueno, yo les consigo los vehículos, ustedes me van pagando por partes. Y así acuerdan verbalmente, y cada vez que los señores que habían contratado esa modalidad de financiamiento, que tiene un término comercial que se llama leasing. El leasing es, yo voy comprando o voy pagando como una especie de alquiler un vehículo. El vehículo no está a mi nombre, está a nombre del propietario, normalmente el banco. A nombre del banco está el vehículo, yo lo uso, lo mantengo, le hago las reparaciones, pero lo uso y lo exploto económicamente. Lo voy pagando en cuotas mensuales como una especie de alquiler y al final del contrato de alquiler te dicen, ¿quieres terminar de comprarlo? Sí, ya bueno, paga un saldo, una parte. ¿No quieres terminar de comprarlo? No, así nomás, que quede así nomás. Y bueno, le devuelven pues al propietario. Ese es el contrato de leasing. Eso es lo que quiso hacer este empresario con estos un poco ingenuos transportistas que empezaron a pagarle, le depositaban a una cuenta de él personal y con el tiempo después él les empieza a decir, no, ¿saben qué? Me tienen que pagar más. Le empiezan a pagar más y después cuando se termina de vencer, se vence el contrato y debía existir la posibilidad de que ellos terminen de pagar un sueldo para ser propietarios, él nunca les dio cara para hacerlo. Y por eso lo han denunciado por estafa, por eso y nunca llegaron a firmar un contrato escrito. Por eso es que mi consejo es, si bien es cierto la libertad de contratación te permite utilizar las formas de contratos que quieras, verbalmente, a través de video, o por escrito, yo les aconsejo hacer un contrato por escrito. Para aquellos contratos, ojos, para aquellos contratos que son no solo poco usados, sino necesitan especialización. Y es más, les aconsejo asesorarse con un abogado para saber en qué términos pueden establecerse esos contratos. ¿Hay libertad de contratación? Sí, pero mi consejo es que para determinado tipo de contratos yo tenga que asesorarme bien. Por ejemplo, ese contrato de leasing que debieron firmar con este dirigente empresarial o ex dirigente empresarial y claramente les ha engañado y por eso es que lo han denunciado por estafa. No voy a firmar un contrato escrito pues para comprar caramelos, así como la señora. Yo compro una bodega, no firmo un contrato escrito para comprar mi gaseosa, mi lata de aceite. No, no se firma contrato escrito para eso, porque son transacciones regulares de consumo inmediato que no necesitan contrato escrito. Pero para hacer este tipo de contratos, compro una casa, compro un carro, necesito un contrato de provisión de medicinas. Para eso necesito contratos escritos, porque hay cláusulas especiales en ese contrato que me pueden a mí poner o limitaciones o también poner algún tipo de elementos esenciales que desconozca, para lo cual inclusive voy a necesitar asesoría especializada en contratación mercantil, en contratación comercial, empresarial. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es que los conflictos derivados de la relación contractual se solucionan en la vía del arbitraje o en la vía judicial, donde un juez o donde un árbitro. Pueden ir a conciliar también, pero así se solucionan esos conflictos, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Lo importante del derecho a la libre contratación es que nadie te puede obligar con quién contratar. Si tú quieres, contratas, si no quieres, no. Pero hay unos casos en los cuales quiero poner énfasis. La libertad de contratación no te da potestad a ti
para impedir, por ejemplo, el ingreso a un local de acceso público por razones de discriminación. Esto sí no está permitido. Por ejemplo, el derecho a la libertad de contratación no les permite a los empresarios que, por ejemplo, ponen un avisito en la fachada del establecimiento comercial y dicen, ¿cómo le ponen acá? La empresa se reserva el derecho de admisión. Ese avisito de se reserva el derecho de admisión, o sea, te dice, ¿sabes qué? Si quiero te recibo, si no quiero no. Vamos a poner ahí algunos ejemplos que no son permitidos. Un restaurante. Yo voy a un restaurante. Los restaurantes son de acceso público, es decir, cualquier persona puede ingresar. Si yo veo como empresario que el comensal está queriendo causar problemas, ahí sí puedo llamar a mi seguridad o a la policía porque está causando problemas, si veo que está ocurriendo eso. Pero de primera mano yo no puedo rechazar a una persona para que ingrese a mi local. ¿Qué ocurrió? Y esto ha sido materia de denuncia varias veces. ¿Qué ocurrió en un local, un restaurante que ya salió en noticias, pero no voy a decir el nombre del restaurante porque ya ni me acuerdo tanto? ¿Qué ocurrió en este local? Unas personas, me parece que fue un empresario, ¿sí? Un empresario, creo, que fue a comer a un restaurante y lo llevó como invitados creo que a un dirigente de una comunidad, no sé si en Cusco o en Puno, creo que es en Cusco. Un dirigente de estas asociaciones de productores textiles. Fue el dirigente y su esposa. Y estas personas estaban vestidas con sus trajes, con sus trajes típicos, porque así lo han deseado. Los trajes típicos, pues, consideran pues que es parte de su identidad y está bien. Van con él, esta pareja va con él, y a ellos, o sea, los ven, y el administrador, o el que estaba, el recepcionista, o ¿cómo le llaman? El ballet se llama. El ballet es una persona que se encarga de que el vehículo de las personas se estacione y lo guarden ahí en el estacionamiento del restaurante. Un restaurante de lujo, pues, ¿no? El valet le informa al recepcionista que hay estas personas y le dice, por favor, espérenme un momentito. Voy a hablar con el administrador. Y se sorprende y dice, administrador, ¿pero por qué? Van y lo buscan al administrador y el administrador no les deja pasar. Y les pone ahí, sí, lo que pasa es que acá tenemos una política en la que deben entrar con saco y corbata. ¿Y dónde está esa política? Porque ahí, no, es que la empresa dice se reserva el derecho de admisión. Basado en esa idea de reserva del derecho de admisión, esta persona o el administrador cometió no solamente una infracción constitucional, porque ustedes saben que la Constitución no permite los actos de discriminación, sino que cometió un delito. Está en el Código Penal, el delito de discriminación. Es decir, marginar, discriminar a alguien por razones de sexo, opinión, religión, idioma, cultura, costumbres, etc. ¿Qué ocurrió? La empresa se llevó una sanción y al administrador fue procesado por el delito de discriminación. Entonces, ojo, la libertad de contratación, si bien es cierto, tú puedes decidir con quién contratas, pero no puedes hacerlo en aquellas circunstancias en que la ley permita el acceso público y además impida perdón, los actos de discriminación por raza, sexo, opinión, idioma, costumbres, cultura, etc. Eso sí no se puede hacer. Para eso no se ha dado esta ley de libertad de contratación. Y por eso es que fue sancionada esta empresa por Indecopi y el administrador llevado a proceso penal por el fiscal por esa infracción. Bueno, para terminar con esta parte de libertad de contratación, hay un principio que también fue establecido en la Constitución del 93,
que muchas personas que han promovido su existencia se han opuesto. Se llama de los llamados contratos ley. ¿Qué pasaba? Que el Estado firmaba determinados contratos al inicio del periodo de Fujimori. Con el periodo de Fujimori hubo una transformación radical del Estado, donde el Estado empezó a vender propiedades estatales, especialmente empresas estatales, y empezó a concesionar explotación de recursos naturales, uno de ellos a la Shell, en Tambopata, cerca de Madre de Dios, a través de contratos que les daba estabilidad jurídica por 20 años más o menos. Como fue una necesidad probablemente mal administrada, fue una necesidad de encontrar inversión privada para que la inversión privada traiga desarrollo. Bueno, los contratos ley tuvieron un momento de creación, pero debieron ser modificados, y de hecho muchos contratos se modificaron por negociaciones entre el Estado y aquellos con los cuales habían firmado este tipo de contratos de estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica no puede darse de manera permanente. O sea, las modificaciones, me refiero a lo siguiente: la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, es decir, un congelamiento de obligaciones con el Estado, no pueden ser congeladas a lo largo del tiempo, porque para el resto sí y para este grupo de contratos no. Eso no se puede hacer porque sería trato diferenciado. Lo que sí se debió hacer es revisar con el tiempo, pasados 10 años, si esos contratos eran beneficiosos para el Estado. Cerrar los contratos que habían nacido así, con estabilidad tributaria, estabilidad jurídica para esos contratos sin modificación de impuestos, pero para los siguientes procesos de convocatoria para llegada de nueva inversión privada, debía establecerse otras reglas contractuales iguales para todos. Ese es el principio, igualdad ante la ley. Pero lo que ocurre es que con esta parte la Constitución permitió que el Estado, llámese en su momento Alberto Fujimori y sus partidarios, puedan establecer garantías y otorgar seguridades sin modificación legislativa. Es decir, el Congreso no podía modificar esos contratos ley sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Es decir, judicialmente podía establecerse solución a las controversias. Pero como el tiempo que gobernó Fujimori tenía en varios periodos, especialmente desde 1993, con el Congreso Constituyente Democrático, en 1995 con el nuevo Congreso de la República, también con mayoría absoluta, tuvo pues ventajas el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces no se permitió modificar esta parte de la Constitución, que no es beneficiosa en el momento actual. Quizá cuando nació la apertura al mercado por parte del Perú, con estas modificaciones en la economía nacional, pudo haber tenido su motivo, pero no debía perennizarse en el tiempo, y por eso es que esta parte debe ser derogada de la Constitución, esta parte que está en rojo, porque no le puedes hacer contratos especiales a un grupo de inversionistas en desmedro de otros contratistas con otro tipo de negocios, diferenciándolos. No puedes hacer eso. Si bien es cierto, estos contratos debieron respetarse, debieron revisarse también o establecerse mecanismos para su revisión cada 10 años. Eso no se hizo, y es por eso que muchos de esos contratos han sido a la larga evaluados a lo largo del tiempo como perjuiciosos para el Estado. Esta otra parte es muy importante, el artículo 61, que habla de la libertad de competencia. El artículo 61 de la Constitución nos habla de la libertad de competencia. Fíjense lo que dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Acá me voy a detener un momento, porque es necesario que se comprenda bien a qué se refiere abuso de posición de dominio o posiciones monopólicas, porque acá les pueden decir varias cosas. El monopolio debe ser prohibido, esta Constitución
No, prohíbe los monopolios, así que al diablo los monopolios. Ahora les voy a explicar de qué se trata.